en predicar la palabra. Y gracias, gracias hermano. Bueno, gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? De verdad que es un milagro, de verdad, ver bien al pastor Fabián. El día que lo acompañé a la clínica, pues de verdad yo siempre he visto al pastor Fabián fuerte, deportista, ¿cierto? A veces se parece a las mamás que eso está gripado, pero no importa, ahí sigue, ¿cierto? Pero ese día sí, la verdad, si lo pusieron en oración era porque no podía ni apoyar sus pies del dolor del cuerpo. Y bueno, gracias a Dios tuvimos ahí un lindo tiempo también en el Señor, viendo su cuidado y su amor. Y pues sí, me concedió este privilegio de compartir la palabra del Señor. Vamos a ir a ella, amén. Así que pues da alegría también verlo bien, pastor. Vamos a ir a Juan capítulo 8. El texto que se me asignó para predicar en esta mañana, muy oportuno, sin también esperarlo. Y es un texto que en la historia en que vamos a entrar viene, como si lo hemos seguido en el estudio de Juan, hace parte del momento en la fiesta de los tabernáculos, ¿cierto? Al día siguiente. El pastor Norberto nos dejó en una parte, ¿cierto? Y al día siguiente ocurre lo que hoy vamos a leer. Así que, si les parece, vamos a leer la palabra del Señor juntos. Juan capítulo 8, del versículo 1 al 11. Dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra, ¿cómo? Con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó Jesús solo, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: No, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. ¿Qué más le dijo? Vete y no peques más. Puedes tomar asiento, los que están en pie. Ahí en el capítulo 7, después de que el Señor Jesucristo da un discurso donde invita a toda la multitud a la que le estaba enseñando: crean en mí, los invita a creer en Él, ¿cierto? Porque en el momento en que hace esta invitación, está allí públicamente haciéndolo. Habían también allí unos hombres que lo querían apresar, lo querían arrestar, lo querían coger, enviados por los fariseos y los escribas. Después de este diálogo, donde él invita a que crean en él, se formó una reunión en el Sanedrín donde hubo una discusión bien fuerte acerca de por qué no pudieron arrestar a Jesús, ¿cierto? Y tenemos que arrestarlo porque la multitud se va con él, ¿cierto? Cada vez la multitud le siguen y creen en él, ¿cierto? Y se armó una reunión hasta largas horas de la noche. Pero el texto nos dice en el versículo 1 en el versículo 1 dice que Jesús se fue al monte de los Olivos. Es decir, terminada la reunión del Sanedrín, cada uno se fue para su casa, la multitud se fue para su casa, pero Jesús se fue hacia el monte de los Olivos, ¿cierto? Un lugar seguramente
que conocemos muy, y es muy nombrado en la palabra porque era un lugar donde Jesús acostumbraba a ir. Y de pronto fue allí a descansar, a pasar la noche, bien sea en el huerto de Getsemaní, o es posible, dicen algunos, que fuese a la casa de María, Marta y Lázaro, sus amigos, porque la casa de ellos quedaba detrás de la colina. Lo cierto es que Jesús se va allí porque él estaba tratando de impedir que lo arrestaran, para cuidarse. ¿Por qué? Porque su momento no había llegado. ¿Recuerdan lo que hemos venido aprendiendo? Entonces Jesús se va allí para evitar su arresto. Pero lo hermoso es que el texto nos dice ahí en el versículo 1, y por la mañana volvió al templo. Él madrugó y llegó al templo a enseñar. Inmediatamente la multitud se acercó a Jesús. Hermanos, cuando habla multitud, habla de un gran número de personas. No eran pocas, eran muchas personas las que se acercaban allí para orar. Y dice, y sentado les enseñaba. En los siguientes versículos que vamos a ver, hermanos, el apóstol Juan nos trae una evidencia de la verdad. Porque ¿cómo se llama la serie? Evidencias de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad que Jesús afirmó en el capítulo 3 en el encuentro con Nicodemo. Cuando él dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el apóstol Juan toma este episodio para afirmar, para dar una evidencia y afirmar esa verdad que él dijo, que él no vino para condenar. Y por eso el título de este mensaje se llama Él no vino a condenar. Entonces allí nos encontramos y vamos a ver en esta evidencia que presenta, una evidencia práctica, una evidencia donde podemos ver que realmente Él no condenó, que Jesús salva al hombre de la condenación de su pecado que le acusa. Jesús salva al hombre de la condenación del pecado que le acusa. Lo que acusa al hombre es su propio pecado. Y lo que lo condena es su propio pecado. Pero hoy vamos a ver cómo Jesús, a través de esa historia, cómo Jesús salva al hombre de la condenación del pecado que le acusa. ¿Estamos listos? ¿Quiere saber usted cómo Jesús lo salva a usted del pecado que lo acusa? ¿Está interesado en saber cómo Jesús lo salva de esa condenación que no lo deja tranquilo? Aquí vamos a ver el ejemplo práctico y la evidencia de esa verdad de que Él no vino a condenar. Vayamos pues al versículo 3. Dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Lo primero que quiero que entendamos es que Jesús nos salva de la condenación del pecado juzgando con verdad. Y esto nos lo enseña en este pasaje. Los escribas entraron, Jesús estaba enseñando, estaba predicando, compartiendo la palabra, estaba la multitud y entraron los escribas y los fariseos con una mujer. Entraron y crearon un disturbio. Imagínense, todo tranquilo, traten de imaginarse la escena. Es importante eso, usen su imaginación con el texto. Estaba la multitud, todo tranquilo, pero de repente entran estos hombres algarabíos trayéndola a la fuerza. No la traían de manera bien, te llevamos, no, la traían a las malas. Pasaron por en medio de la multitud hasta que llegaron allá donde Jesús y la pusieron, ¿cómo? En medio. Es posible que los hombres que trajeron a esta mujer delante de Jesús pertenecieran al Sanedrín y tuvieran la intención de llevarla a ella al Sanedrín, a este cuerpo oficial que podía juzgar ese caso, pero los fariseos y escribas desviaron todo. No les interesaban llevar a esta mujer allí al Sanedrín, sino que les interesaba traerla allí a Jesús. Así que la trajeron delante de Jesús y la pusieron en medio de la multitud. La multitud contemplaba a ella y a Jesús. Imagínense el escándalo, el espectáculo bochornoso que se armó. Todos mirando a aquella mujer. Esta mujer había pecado y ahora toda una multitud sabía de su pecado. ¿Cuántos están de acuerdo con ese acto?
No, ¿cierto? Nadie quisiera que en su pecado fuera visto la luz y lo trajeran a la multitud y dijeran, esta es una adúltera. Así que vayan entendiendo, haciéndose la imagen. En el versículo 4 dice, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y la ley nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? El versículo 6 nos dice cuál fue la intención de traerla a Jesús. No le correspondía traerla a Jesús porque Jesús no era parte del Sanedrín y él no podía estar ahí para juzgar. Pero el versículo 6 nos dice por qué la traen. Mas esto lo decían tentándole para poder ¿qué? Estos hombres no querían hacer de verdad que se hiciera, que ella pagara el precio de su pecado. Ella se convirtió en un instrumento de ellos, ¿cierto? Para tentar a Jesús. O sea que el trato que le daban era más inhumano, ¿cierto? Dice, su propósito era hacer que Jesús diera una respuesta que implicara la violación de la ley de Moisés. Luego, si daba esa respuesta, presentar esto como una acusación oficial contra él, para que basados en esta acusación, hacerlo condenar por el Sanedrín en una sesión oficial, como lo hicieron finalmente. Y finalmente, tacharlo como transgresor y así destruir su influencia ante la multitud. Hermanos, ellos buscaban desacreditar a Jesús de alguna forma ante la multitud. Y esta es una de las formas muy sutiles en que Satanás trabaja en el corazón nuestro, tratando de desacreditar a Dios delante de nuestro, tratando de desacreditarlo a Él, tratándonos de decir, Él no es perdonador, Él no te ama, Él no es justo, Él no es santo, Él no es recto, Él no es poderoso. Ese es el trabajo de Satanás, hacer ver que Jesús no es lo que Él dice ser. ¿Para qué? Para que no creamos en Él y seamos salvos. Pero mire lo que hace Jesús, versículo, ahí en el mismo versículo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía con el dedo. El apóstol no hace referencia en qué fue lo que escribió, sino mejor dicho, cogen ese pedazo de tierra y quién sabe qué hacen con ellos, con el dibujo. No sabemos qué fue lo que escribió, no se sabe a ciencia cierta qué garabato fue el que hizo. Cuando lleguemos al cielo le preguntamos si quieren, maestro, ¿qué fue lo que dibujaste ahí que nunca supimos? Nunca se supo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que escribías? De pronto el Señor está escribiendo como pasa, ¿no usted no le ha pasado? Que se sienta y está meditando y empieza a hacer. O de pronto sí estaba haciendo algo. Pero el apóstol no centra la atención en lo que él escribió, pero sí centra la atención en el acto silencioso de Jesús. Vinieron y le dijeron, a esta mujer la ley nos dice que debemos de apedrearla, ¿tú qué dices? Y en vez de quedarse así parado, se agacha y empieza a escribir. No estaba ignorándolos, pero guardó silencio. El silencio permitió ver las profundidades del depravado corazón de los escribas y fariseos perversos, engreídos y homicidas, porque ellos lo que querían era matar a Jesús. Pero ese silencio permitió ver esa depravación de ellos. Y dispuestos a utilizar a esta mujer como instrumento para llevar a cabo su plan siniestro de tentar a Jesús y hacerlo caer, y así acusarlo, arrestarlo y llevarlo a la muerte. Pero él permaneció en silencio por largo tiempo. Silencio, a veces el silencio, hermano, es más elocuente que las muchas palabras. Él cayó allí. Pero como callaba, dice el versículo 7, como insistían en preguntarle. Imagínense, le hacen la pregunta y él se queda callado. Haz de cuenta este silencio. Todos esperando qué voy a decir. Todos estaban esperando qué iba a decir Jesús. Pero como no decía nada, empezaron a insistirle. Algo como esto, ¿tú qué dices, Jesús? Vamos, Jesús, ¿qué dices? ¿Debemos de apedrearla o no la apedreamos?
Moisés nos dice que debemos de apedrearla. ¿Tú qué dices, Jesús? No te quedes callado, Jesús, responde, Jesús. Insistían. Y el Señor dice que endereza, para dar más peso a su respuesta, estaba allí, se endereza para responder. Porque lo que tengo que decirles, los quiero decir bien. El que esté libre de pecado, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volvió y se agachó y siguió ahí. Ahora, la respuesta del Señor fue muy sabia y en la respuesta encontramos algunas cosas. Primero, no le quitó importancia al pecado de la mujer. No dijo, no, ella no pecó. No, ella es justa. No le quitó eso. No le quitó importancia al pecado de la mujer, porque si lo hubiera hecho estaría violando uno de los mandamientos que dice, no adulterarás. Estaría en contra del mandamiento del Señor. Tampoco descartó a la ley que exigía que la pena de muerte para ofensas como estas. Él no dijo, no la maten. La ley exigía que cuando era alguien encontrado en adulterio, y ahorita vamos a mirar más específicamente, debía ser apedreado y debería morir para erradicar el mal del pueblo. Él no dijo eso. Dijo, no la maten. Pero él apela a la palabra de Dios, a Deuteronomio 17:7, donde dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después a mano de todo el pueblo. Entonces imagínense lo que iba a ocurrir. Según la ley, esta mujer había sido sorprendida. Pero el tema era que cuando los sorprendían a los dos debían de apedrearlos y los dos debían de morir. Pero aquí trajeron solo a la mujer. ¿Por qué? Porque las intenciones de ellos no era hacer justicia sobre el pecado de esta mujer y del otro tipo, ¿cierto? Perdónenme. Sino que querían cogerla como instrumento para hacer caer a Jesús. Entonces Jesús apela al texto que ordena apedrearla y dice que los dos testigos, los que vieron, los que presenciaron, son los primeros en arrojar las piedras. Y después la multitud. Wow. O sea, todos se podían levantar y coger y tirar la piedra. Pero curiosamente Jesús no le dice que los dos testigos lancen la primera piedra, sino que apeló a algo hermoso. El que esté, ¿cómo dijo? El que esté sin pecado sea el primero. O sea, los testigos eran los primeros. Sean los primeros en arrojar la piedra contra ella. Qué hermosa respuesta del Señor. Por esto, no fue en contra de la ley, no fue en contra de la enseñanza del Señor, pero sí les mostró que no eran dignos de ejecutar esa misma ley que aparentemente ellos deseaban cumplir, porque tenían la intención de cometer pecado de homicidio contra el mismo Señor. No eran dignos de ejecutar esa ley porque ellos mismos en su corazón querían matar al Señor. Los escribas y fariseos actuaban como testigos y acusadores. Sin embargo, el pecado de la mujer acusada no era nada en comparación a la perversidad que ellos estaban cometiendo en ese momento y la maldad que había en sus corazones. De acusadores pasaron a ser acusados por su pecado interior. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cómo juzga Jesús según verdad? Primero, Jesús confronta nuestro pecado personal. Cuando Jesús juzga con verdad, confronta nuestro pecado personal. Venir ante Jesús significa ser confrontados con nuestro pecado por alguien que no desea nuestra muerte, pero que confronta nuestro pecado. Él no invalidó que apedrearan a esta mujer, pero él no deseaba que esta mujer muriera. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando venimos a Jesús somos confrontados con nuestro pecado, pero él no desea que muramos. Somos confrontados con nuestro pecado. Y es hermoso, es de manera personal que Jesús confronta nuestro pecado. Jesús juzga nuestro pecado de manera personal.
trata la depravación de nuestro corazón de manera íntima y personal, pero no desea nuestra muerte. ¿Qué fue lo que les acusó a ellos? Su conciencia. Dice que se empezaron a retirar desde los más viejos hasta los más jóvenes. Los más viejos, quién sabe cuántos pecaditos tenían acumulados ahí sin confesar. Entonces cuando fueron, uy, yo hice esto, yo hice hecho esto, yo soy así, yo soy esa. Y los jóvenes, claro, llevan un poco menos de recorrido de tiempo cuando de pronto tienen pecados más terribles. Uy, vámonos. Fue de manera personal. Mira, Dios es el único que tiene la capacidad de hablarle a las multitudes, pero tratar personalmente. Como puede estar pasando en este momento. Nos está hablando a todos, pero está tratando personalmente. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te dice tu conciencia? Del pecado personal que tienes. Jesús no hizo lo que ellos hizo. Esta es una adúltera. No, Jesús dijo, el que esté libre de pecado. Fue suficiente para confrontar el pecado. Y es suficiente para confrontar nuestro pecado. Mentira, engaño, adulterio, rebeldía, soberbia, arrogancia, robo, fornicación, lujuria. Él te está hablando de manera personal. Él está confrontando tu pecado y el mío de manera personal. Ahora, juzga según verdad. Mira, juzga según verdad porque Él es digno de juzgar. Él les dijo con esto que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Pero no lo hicieron. Ahora, lo que evidenció ahí era que ellos no eran dignos de juzgar a esa mujer por el pecado que estaban cometiendo, porque ellos mismos estaban en pecado. Pero Jesús sí es digno de juzgar. Jesús sí es digno de juzgar, porque cuando dice la Escritura que esté sin pecado, tú vas al griego y en el texto lo que dice que nunca haya pecado. No hay hombre que no peque, dice la Escritura. No hay justo ni hay uno. ¿Quién es el único que nunca ha pecado? Jesús. ¿Quién es el único que es santo y 3 veces santo? Jesús. Y Él sí podía juzgar. Él sí era digno de juzgar. Además, en el capítulo 8, versículo 15, ahí, que está ahí, si lo podemos mirar, continuando en el diálogo, parece ser que en este texto continúa, después de que termina esta escena, Él lanza estas palabras, dice, ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Nuevamente acude a la palabra. Eran 2 testigos que se necesitaban para saber que ese pecado era real. Así que Jesús está diciendo, yo sí puedo juzgarlos, porque cuando yo vi el pecado que ustedes que han cometido, mi Padre, yo y el Espíritu Santo lo hemos visto. Somos testigos de que lo hiciste. Y tú y yo sabemos que el Señor nos pilló. Porque cuando lo estábamos haciendo, ¡ay! Señor, esto no es agradable delante de ti. ¿Sí o no? Y Jesús, si es digno de juzgar, por eso Él juzga con verdad, pero no juzgó, no condenó. Hermanos, por eso el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 7, no juzguen para que ustedes no sean juzgados. Porque con el juicio que ustedes juzguen, serán juzgados. ¿Ahora entienden un poco más? Y con la medida que ustedes midan, serán medidos. ¿Por qué miras por qué miras la mota, la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano.
Es decir, antes de ir a juzgar a otro, examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. De que no tengas un pecado y que estés en una condición correcta delante de Dios para ayudar a tu hermano, dice ahí. Después sí, ayúdale a sacar la mota. Yo creo que cuando vamos a hacer reclamos, cuando vamos a juzgar, cuando vamos a condenar a alguien, cierto que a nosotros se nos pasa, espérame, déjeme pensar un momentico. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Examíname, Señor, porque no quiero juzgar hipócritamente a mi hermano, porque como yo juzgue a mi hermano, tú me vas a juzgar a mí. Duro, ¿no? Pero nos enseña y nos invita a hacerlo, de que antes de ir a tomar una acción donde vamos a juzgar, es decir, vamos a decirle, tú hiciste esto, por lo tanto, esta es tu corrección, esta es tu disciplina, nos examinemos a nosotros mismos para que nuestro juicio sea adecuado y sea para edificar y no para destruir y condenar y solo señalar. Entonces ahorita dicen, no, entonces yo mejor no me meto. No, hermano, ¿por qué? Con eso estás diciendo, ¿saben qué? Yo me quedo así, pecador, malo, hipócrita. Yo no digo nada mejor. No, se trata de que vayas, arregles con el Señor tu corazón y vengas a hablar con tu hermano. Vengas a hablar con tu esposa. Venga a hablar con tus hijos. Con los hijos nos pasa mucho. Queremos quitarle la paja que hay en nuestro hijo cuando nosotros tenemos una bigota como padres. Usted no hace eso. Y al rato, papá, tú estás haciendo eso. ¿Sí o no? Tenemos que trabajar primeramente en nuestro corazón. Avancemos. Cuando juzgamos a otros debemos considerarnos a nosotros primeramente, no sea que nuestro pecado nos haga indignos de juzgar a otros. Cuando no soportamos que Jesús nos confronte con el pecado, por nuestra arrogancia, hacemos lo que hacen los fariseos. Miren, versículo 9. Al oír esto, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, no por Jesús, su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Miren, hermanos, aquí hay dos historias. La mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Su pecado salió a la luz. Su pecado salió a la luz. Pero hay otros hombres que traían pecado, pero estaba oculto. Los dos pecados trató Jesús. El que salió a la luz y el que fue y el que estaba oculto. Pero cuando nosotros somos arrogantes, soberbios y no queremos abandonar el pecado, hacemos lo que hicieron los fariseos. Nos sentimos acusados. No me gustó ese sermón. A mí no me gusta ir a esa iglesia porque le dan mucho palo a uno. A mí no me gusta escuchar a ese pastor porque cada ratico es pecado, pecado, pecado. Hable algo, hable de las promesas. Las promesas son para los hijos. ¿Qué culpa? No lo digo yo, dice ahí. O simplemente nos hacemos a un lado. Por esto, a veces es mejor que el pecado salga a la luz. Por eso es que el Señor dice en Proverbios que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa, los saca a la luz. Sí, yo soy un mentiroso. Sí, yo soy un ladrón. Sí, yo soy un adúltero. Sí, yo soy un fornicario. Sí, yo lo soy y merezco el castigo. Es mejor, dice, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza la misericordia. Y eso nos lleva al segundo punto, que es, el primero es que Jesús nos salva de la condenación del pecado, juzgándonos con verdad. Juzgándonos con verdad. Y en el segundo, Jesús nos salva de la condenación del pecado, no condenando. No condenando. No sé si usted y yo somos conscientes de las horas de horror, tinieblas que sufrió esta mujer desde el vergonzoso momento en que fue encontrada en el acto mismo. Es que no fue un chisme. Ella está adulterando. La encontraron en el acto mismo. No sé si usted se imagina las horas que ella vivió
Después de ser sacada violentamente de ese lugar, ser expuesta públicamente, avergonzada públicamente, humillada públicamente, traída en medio de la multitud y tirada allí a los pies de Jesús, en medio de todos, las horas de horror de ella pasó siendo consciente que había sido encontrada en su pecado y que ella sabía la consecuencia que se le venía. Ella sabía que la iban a apedrear y la iban a matar. Y ella estaba en el piso escuchando todo lo que oía, pero esperando la sentencia. Horror, horror, miedo, angustia, desesperación, agonía hay después del pecado. ¿Sí o no? Si no, cuando no dormimos por el pecado que hemos cometido, no se va a enterar mi mujer, que no sepa mi esposo, pero hemos pecado, que no sepan mis papás, no sepan mis hijos, pero salió a la luz. Estos son los dolores que el pecado produce, hermanos: padecimiento, agonía, vergüenza y humillación. Hay una historia que escuché de Don Campbell, un predicador que fue muy usado en varios avivamientos en Europa. Y él estaba predicando en un pueblo. Y en ese pueblo había un hombre malvado, perverso. Malo ese hombre, malo. Respiraba maldad, oía maldad, hablaba maldad. Hacía el mal, era malo. Y este hombre al parecer escuchó a Don Campbell predicar. Y un día estaba Don Campbell predicando y llegó la esposa de este hombre. Pastor, mi esposo. Dijo, ¿qué pasó? No sé qué le pasa a mi esposo, pero por favor venga a la finca. Mi esposo, pastor. Don Campbell fue con la señora y dicen que en esas casas, yo no sé si ustedes han visto, yo lo he visto en películas, que las casas antiguas a las afueras tienen una puerta grande que se abre y uno puede entrar al sótano y ver el sótano allá abajo, ¿cierto? Yo lo veía en las películas, ¿cierto? Y en las de vaqueros. Y veían allá. Dice que cuando Don Campbell dijo, ¿y dónde está tu esposo? Dijo, aquí, pastor. Y abrieron. Y como se ven las columnas, los fundamentos de la casa, el esposo estaba agarrado a una de las columnas y gritaba, me muero, auxilio, me muero, el infierno se abre y yo me muero. El Espíritu Santo estaba trabajando en él, convenciéndolo de pecado, justicia y juicio. Dice que Don Campbell, la esposa lo miró allá asustada. Pastor, ¿cómo así que el infierno? Y lo mira, ¿qué va a hacer? Y Don Campbell dijo, tranquilo, dejémoslo un ratico más que se cocine. Sabio ese hombre. No se metió en la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo de hacerle sentir el dolor del pecado. No era que el Espíritu Santo lo estuviera maltratando y ahí llevándolo al horror. Su pecado estaba siendo despertado en su conciencia, que por su pecado merecía el infierno y la muerte. Como esta mujer sabía y era consciente que por su pecado merecía ser apedreada. Y algunos de nosotros, nosotros sí somos salvadores, ¿no? Lo que no hace el Señor, nosotros, no te atormentes así. No pienses esas cosas. Dios es bueno, Dios ama a los pecadores. Si el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y te está generando eso es para salvación. Dice que eso produjo esos dolores, pero muchos quieren evitar ese dolor. Muchos no quieren venir a Jesús porque quieren evitar ser confrontados sobre el pecado. Muchos no quieren confesar su pecado porque trae vergüenza, humillación, dolor, consecuencias, ¿cierto? Si yo digo esto me va a pasar esto, consecuencias. Nadie quiere tratar con el pecado porque sabe los horrores y dolores del pecado. Pero cuando venimos a los pies de Jesús, es
diferente. Estos hombres se fueron, los escribas y los fariseos, pero esta mujer permaneció a los pies de Jesús. Y mire lo hermoso. Versículo 9. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando hemos pecado no nos gusta estar a solas con Jesús. No nos gusta orar. No queremos estar a solas con Él. Porque sabemos los horrores del pecado. Pero ella se quedó allí y de repente, todo ese infierno y todo ese dolor fue disipado. Sus acusadores se fueron. Hubo un silencio. Jesús estaba allí escribiendo. La mujer allí. Un silencio, la multitud en silencio, un nuevo silencio. Y en ese silencio, nuevamente el Señor se para y le dice, mujer. ¿Sabían que el término mujer es un trato de respeto? Una expresión de respeto, como si le hubiera dicho señora. No la trató como la otra. ¡Esta es una adúltera! Porque Jesús, se fueron los acusadores y después la trata y le dice, mujer, levántate. Le pregunta, enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino solo a la mujer, trata íntimamente con el pecado. No viendo a nadie sino solo a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dijo, ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces él respondió, ni yo te condeno. Aquí hay dos cosas que tenemos que aprender. Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Te acusaron? No. Jesús es el único, en la presencia de Jesús, es en el único lugar donde nuestros acusadores son disipados por Él mismo, nuestros pensamientos. Pero aquí quiero que entendamos algo. Aquí Él muestra que Él vino para cumplir el propósito de no condenarla, sino de salvarla. Porque Él hace una diferencia cuando dice, ni yo te condeno. Cuando dice, ni yo te condeno, está haciendo una diferencia entre los acusaban y los de Él, y de Él. Está diciendo, ellos no te acusaron, Él dijo, ni yo te condeno, pero está haciendo una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Primero, yo te puedo condenar. Yo sí te puedo condenar. Yo sí puedo decretar que te apedreen. Es más, yo te puedo apedrear. Pero yo no te condeno. Gracia, perdón. ¿Sabías que Dios puede condenarnos? Puede lanzarnos la piedra, puede cortarnos. Pero dice, yo no te condeno. Evidencia de que vino no para condenar, sino para salvar. Ahora, lo otro que tenemos que aprender, no la condena, o sea, no la sentencia a muerte, no decreta muerte sobre ella, porque vino para no condenar, sino para salvar. Es decir, Él después iba a tomar el lugar de ella, para pagar por el pecado de ella. ¿Quién recibió las piedras? ¿Quién recibió el castigo de la ley? Jesús. De tal manera que Él por eso no la condena, porque vino para salvarla. Y es lo que nos sucede a nosotros cada vez que venimos a los pies de Jesús. Vemos su gracia y su amor que no nos condena, teniendo toda la autoridad y es digno de condenarnos, pero no nos condena. Pero aparte de eso, no hace eso, sino que nos da vida y no nos condena, sino que nos salva por medio de tomar el lugar y recibir el pago de mi pecado que yo debía recibir. Él recibe el pago del pecado. Eso no se queda sin justicia. Él recibe el pago de tu pecado y del mío. Por eso es lo que cantábamos. En el momento en que hablaste a mi vida, ¿qué fue? Y a la muerte, ¿qué? Venció. ¿Por qué? Porque no condenó. Y esto nos lleva al tercer punto, de cómo nos salva Jesús. Jesús nos salva de la condenación del pecado, otorgándonos una nueva vida. Mire lo que dice el versículo 11. Vete. Solo Jesús puede pronunciar esas palabras, hermanos.
Lo que, no, lo que a esta mujer, cuando le dice, está allí y le dice, ni yo te condeno, le dice, vete. No pronunció tus pecados te son perdonados. No le pronunció tu fe te ha hecho salva. Pero intrínsecamente está mostrando allí que él le dio una nueva oportunidad a la mujer, porque él podía hacer, lo hizo. Le dijo, vete, vete. Ese vete es de que esto que había sucedido ya quedó aquí cancelado, ya quedó aquí ajustado, ahora vete. Eres libre. Le dio una oportunidad de vida. Le dio una oportunidad de empezar de nuevo. Le dio una oportunidad de enmendar su error. Ella experimentó el horror del castigo y lo que sabe las consecuencias del pecado. Y le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Pero con una advertencia. Vete y no pecas y no peques más. Y no vuelvas a pecar. Algunos hemos experimentado la libertad, algunos la han experimentado, pero han vuelto otra vez a su pecado. Como, ay, me salvé, no pasó nada. ¿Cierto? Porque es que algunos buscan simplemente la exoneración de las consecuencias, no la salvación de su vida y la libertad del pecado que les condena y les acusa. Pero mientras el pecado gobierne nuestras vidas, volveremos nuevamente, como dice el Señor, como el perro que vuelve a su vómito, vuelve. Como la puerca que se revuelca en la basura, allí, vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque el pecado le gobierna. Y necesita ser libre del pecado. Vete y no peques más. En Romanos el apóstol Pedro dice, ¿qué pues diremos entonces? ¿Continuamos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Si Jesús perdona el pecado es para andar en vida nueva, en una vida en santidad, en una vida en obediencia, en una vida en adoración, en una vida en gratitud a Jesús. Porque Él solo es el que tiene el poder de dar eso, hermanos. Hermanos, solo Jesús nos puede dar una vida nueva, en libertad total del pecado. Nadie más te puede libertar del pecado que te gobierna. Nadie más te puede dar paz a tu conciencia. Ni los jueguitos, ni las actividades, ni los paseos, ni dormir hasta más tarde. Nada de eso va a liberar tu conciencia del pecado. Solo cuando vengas a los pies de Jesús y Jesús te diga, no te condeno, vete y no peques más. Ahí seremos libres del pecado. Pero Jesús nos da vida nueva. En conclusión, el pecado es el que condena al ser humano, lo humilla, lo avergüenza y trae consigo un castigo aterrador. Perturba nuestras conciencias, roba la paz, produciendo angustia, desesperación para el que ha pecado. Pero solo Jesús salva al hombre de la condenación del pecado que lo acusa. Puede que seas, hoy en la mañana, seas alguien como aquella mujer cuyo pecado ha salido a la luz y estás aquí buscando solución a tu pecado. Eres consciente, pequé y te estoy buscando, Señor, porque pequé y estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado. Aquí estoy, he sido traído aquí para solucionar el problema de mi pecado. Y ha salido a la luz. Mi familia, mi esposa, mis amigos, todos lo saben. Pero yo estoy aquí para que tú me des solución al problema de mi pecado. O seas como los fariseos que están siendo acusados por sus conciencias, pero están calladitos. Pero el Señor está hablándoles del pecado y se sienten acusados por sus conciencias. La respuesta para ambos es la misma. Ven a los pies de Jesús. Porque Él no vino para condenarte, sino para salvarte de la condenación del pecado que te acusa. Inclina tu rostro. Y si Jesús habló allí a los fariseos y desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron acusados en sus conciencias, yo creo que no somos la excepción. Aquí desde los más viejos hasta los más jóvenes nos habla el Señor. ¿Cuál es el pecado que te acusa? Medita allí un momentico y estás delante del Señor. Quiero invitarte a que estés a los pies del Señor, que estés delante de Él y seas consciente cuál es el pecado que te acusa a ti, el que el Señor está tratando personalmente contigo. Este es un momento íntimo.
para aquellos que no conocen a Jesús y que su pecado les acusa y creen que Él es el que salva de esa condenación y te da libertad de ese pecado, pero no lo conoces y hoy quieres conocerlo, y hoy quieres venir a Él para que Él te salve, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que has venido para salvar mi vida de este pecado que me acusa, me condena, me gobierna, me domina, y del cual soy consciente que he pecado contra ti, contra el Padre y contra tu Espíritu. Yo te pido que tengas misericordia y piedad de mí, que me perdones, que me salves de esta condenación, que me liberes del poder y el dominio del pecado en mi alma y me des la libertad de él y me concedas tener una vida nueva en libertad del pecado, en libertad de la potestad del pecado. Yo me humillo a tus pies, Jesús, reconociendo que soy pecador, y te pido perdón, que la obra que hiciste en la cruz del Calvario, pagando el precio de este pecado que yo he cometido, hoy tú la hagas propicia para mí y me salves. Yo recibo tu gracia, yo recibo tu perdón y te recibo a ti, mi Salvador. Para aquellos que ya son creyentes, que un día estuvieron así a los pies del Señor, pero que por desobediencia han vuelto a pecar y sus conciencias les acusan, no huyan, confiesen el pecado. Señor, estamos en esta mañana delante de ti, reconociéndote como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Gracias porque tú no viniste para condenarnos, sino para salvarnos. Ten misericordia, Señor Jesús, y danos tu perdón. Exonéranos tú, Señor. Sálvanos tú, Señor. Danos la paz de tu perdón, danos el gozo, la dicha de tu perdón, porque solo tú eres digno de hacer justicia sobre nosotros. Pero te pedimos misericordia, y que en esa misericordia tú me salves, Señor. Perdóname, límpiame, lávame y danos un nuevo corazón, para que al levantarnos de aquí en esta mañana y salir de este lugar, nos vayamos a no pecar más, sino a vivir una vida nueva bajo tu poder y bajo tu gracia. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. En medio de ver cuál es el pecado por el cual quizás tendrías que ser arrastrado hasta este lugar, posiblemente ya has identificado ese pecado. Y el deseo es que en este momento, antes de tomar la cena del Señor, tú te pongas a cuentas con el Señor. Tú pidas perdón por ese y el otro, o quizás por aquello que te ayuda a ver el pecado del otro, pero no tu propio pecado. Y permanece delante del Señor. Pide perdón, implora misericordia.
acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y hoy estamos a tus pies, Señor, comprendiendo que no hay un lugar más propicio para nosotros que estar a tus pies. Allí donde todos los demás pueden señalar, juzgar, criticar, donde todos los demás pueden decir que somos lo peor. Malas mamás, malas esposas, padres ausentes, esposos maltratadores, hijos que deshonran a sus padres. Todos tenemos lugar hoy en la mesa, porque tu gracia y tu misericordia hoy nos renueva, nos rescata. Hoy tú hablas a nuestro oído para decirnos: no te juzgo. Escúchame, no te juzgo. No juzgo, porque te conozco. No te juzgo porque morí por ti. No te juzgo porque te amo. No te juzgo porque estoy aquí por ti. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Y gracias porque en ese sacrificio hoy tenemos nueva vida, tenemos libertad, tenemos nueva identidad. No somos más llamados fornicarios, adúlteros, pecadores. No somos más llamados como otros quieren tildarnos. Somos llamados hijos por ti. Somos llamados ovejas de tu prado. Somos llamados por ti pueblo tuyo, nación tuya, adquirida por precio de sangre. Gracias. Y ahora que te has preparado para tomar la cena, tú que has sido bautizado o bautizada en una iglesia evangélica, que has dado testimonio público de Jesús, tú que has sido traído a la vida por Jesús al recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, te invito a ponerte en pie. Ponte en pie para recibir los elementos de la cena. Tú que estás a cuentas, tú que hoy has aceptado el perdón del Señor, tú que eres miembro de una iglesia evangélica y has dado testimonio público delante del Señor. De mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie te puede señalar.
me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto,
¿Alguien falta por cena? Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios. Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy tenemos el privilegio de anunciar la muerte del Señor, en privilegio para nosotros como sus hijos. Hoy tenemos el honor de recordar que Él volverá, que Él vendrá, que en santidad y en gloria se revelará a toda la humanidad. Hoy nosotros, como sus hijos, celebramos que Él es nuestro Señor. Y a ti, Señor, damos toda la gloria y a ti toda la honra, porque esto tan solo es un símbolo dado por ti para recordar cada una de las cosas que has hecho en medio nuestro. Gracias por no juzgar, por levantarnos y salvarnos. Y hoy, Señor, tomamos estos elementos en tu nombre, recordando tu obra y en el gozo de que regresarás. Comamos del pan y tomamos de la copa. Y no se apresure a pasar la copa a su lado. Manténgala en su mano. Señor, gracias por tanta bondad y misericordia para nosotros. No la merecemos, pero te ha placido a ti extenderla para nosotros. Señor, permítenos tener memoria de aquel día en que nos sacaste de la muerte a la vida. Permítenos tener memoria de cada momento en el que tú nos has levantado y nos has dicho: no te juzgo. Pero también nos has dicho: no peques más. Que hoy nosotros delante de ti, Señor, en sincera disposición, en sincera confesión, Señor, podamos salir de aquí para no pecar más. Que sea nuestro deseo que el fruto de tu palabra, Señor, se haga evidente en nuestra conducta, en nuestro pensamiento, en nuestro trato a los demás en casa, en nuestra manera de vivir, en nuestra convicción al hacer nuestras labores. Señor, que no demos lugar ni espacio al pecado, sino que estemos firmes delante de ti para resistir ante las tentaciones, para permanecer en la fe que tú nos has enseñado
a través de tu palabra. Que hoy podamos salir con gozo, porque salimos siendo perdonados en nuestro pecado. Que hoy podamos salir con alegría, sabiendo que hemos sido libres nuevamente y podemos caminar con libertad, no con la libertad que ofrece el mundo, sino con la libertad que ofreces tú, Señor. Que hoy podamos salir diciendo, porque Él vive, es que yo vivo, porque en Él es que yo tengo vida. Y a ti, Señor, sea toda la gloria y la honra. Señor, deseamos que regreses pronto. Anhelamos verte llegar. Permanece, Señor, y que permanezca en medio nuestro el amor, la misericordia y la gracia. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande Eleve su voz y dígale que al estar Señor. a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aunque la meta, Señor, de el éxito para el mundo sea tener poder, ser reconocidos, tener muchas riquezas, aunque la meta en el mundo sea atesorar bienes, aunque la meta en el mundo sea tener prestigio, nuestra meta como siervos e hijos tuyos es estar a tus pies, es darte la gloria a ti, es reconocerte como nuestro Señor. Que de aquí, Señor, se ruede la voz para decir a otros: Él no te juzga, te ama, pero te invita a no pecar más. Que así sea en medio nuestro, Señor, por la obra de tu gracia.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y en esa misma disposición con la que hemos escuchado la palabra del Señor, con la que también hemos orado y cantado, ahora yo le pido que usted ponga en su mano aquello que usted con antelación ha preparado para el Señor. Y esta es una invitación para quienes somos de iglesia, para quienes hacemos parte del cuerpo. Si usted es invitado o si usted viene hoy por primera vez, siéntase absuelto de esto, porque esto es para los que somos de iglesia, para los que hemos entendido el principio que más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra del Señor en Proverbios, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, dice de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todas tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre, yo doy gracias en esta mañana por la provisión que tú has traído a nuestros hogares. Gracias porque te ha placido usar empresas que no te creen, porque te ha placido usar trabajos quizás que tenemos que realizar con mucho esfuerzo. Gracias porque has traído tú, Señor, a través de estas personas, de estas empresas, de estas labores, has traído provisión para nosotros. Gracias por ser fiel. Gracias por tanta bondad, Señor. Gracias por poner a la mesa alimentos para nosotros, por poner un techo donde refugiarnos y también darnos ropa para abrigarnos. Gracias, Señor. Ruego que tú bendigas estos diezmos y ofrendas, que seas tú, Señor, en medio nuestro, que el temor tuyo nos invada en el momento de administrarlos, que podamos continuar con la convicción que más bienaventurados es dar que recibir, que continuemos con el principio de que este es dinero de tu reino, por lo tanto debe ser administrado de manera honrosa y respetuosa. Oro, Señor, en esta mañana por aquellos que tienen necesidad de un empleo, por aquellos que han estado en necesidad económica, de alimento, techo o vestido. Y ruego para que tu bondad, Señor, sea palpable para ellos también, de la forma en que tú quieras demostrarlo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder ser la mano extendida tuya para alimentar al que tiene hambre, para dar techo al que no lo tiene, para dar abrigo a aquel que tiene frío. Porque tu palabra dice que lo que hagamos por uno de estos pequeños es como si lo hiciéramos por ti. Por eso cuando lo hacemos con alegría y gozo en el corazón, y entregamos estos diezmos y ofrendas con alegría y gozo, sabiendo que solo te retornamos un poquito de lo mucho que tú nos has dado. Y a ti, Señor, sea la gloria hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y si usted necesita un sobre para su diezmo o su ofrenda, puede con libertad levantar su mano. Uno de los facilitadores estará acercándose para entregarle el sobrecito y así usted pueda depositarlos allí. Para quienes deseen hacerlo a través de transferencias, en las pantallas se encuentran los números y la información correspondiente y necesaria. Al salir, usted puede dejar y depositar sus ofrendas y diezmos allí en los cofres que están dispuestos para esto.
Y gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y si usted está aquí hoy por primera vez, qué gusto, qué grato saber que nos acompaña. Por eso queremos invitarle a que vaya a nuestro punto E. Y allí en punto E usted nos pueda dejar información acerca de usted. Déjenos su nombre, su número telefónico. Permítanos contactarnos con usted. Permítanos tener el placer de hablar, de poder compartir quizás unas palabras y la oportunidad y el privilegio de poder orar quizás también por usted. Pero si usted hace parte de la congregación y durante la predicación el Señor le estuvo hablando, le estuvo diciendo, estuvo trayendo a su memoria aquellas cosas que usted necesita, que el Señor siga trabajando en su vida y quiere el acompañamiento de una consejería pastoral, también diríjase a punto E y allí diga yo quiero una consejería y déjenos sus datos y allí entonces podremos llamarle y atender ese tiempo y ese espacio que se está necesitando. Además de eso, tenemos algo especial para final de año y es algo que en lo que todos y cada uno de nosotros puede participar y es el coro Edición Navidad. Ustedes ya vieron un coro aquí de edición cumpleaños de iglesia, ¿verdad? Cumpleaños y celebración de iglesia. Ahora tendremos coro edición Navidad. Por eso si usted dice, yo no sé si yo tengo voz para coro, no importa, inscríbase allá en punto E, haga el propósito de poder hacerlo y también contáctese con el pastor Hernando, quien nos preside en este tema del coro. Entonces, si usted quizás tiene miedo y le da un poquito de pena, quizás pararse aquí, temor, pues venga para que juntos podamos quitar esa pena de encima y podamos vivir esos tiempos navideños que son tan especiales y tan bonitos en medio nuestro. ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? Se están necesitando hombres. Hombres, vean, siempre lo que abunda es la voz femenina. Entonces, hombres que dicen, no, yo con este vozarrón que tengo, necesitamos baritos y tenores, bajos y tenores, eso. Pero no bajos solo en estatura, no importa si usted es alto en estatura, sirve también. Entonces, venga para que disfrutemos estos espacios de celebrar juntos. Durante la semana que pasó, vivimos el ir concluyendo espacios lindos que hemos tenido y son los espacios de eslabón. Varios eslabones estuvieron cerrando durante esta semana y es porque durante este año los eslabones terminan, concluyen para así dar paso a lo que estaremos orando y planeando para el próximo año. Pero además de eso, no solo los eslabones cerrarán, sino que también las reuniones ministeriales concluirán. Por eso si usted no pudo ir al cierre de los eslabones, pero usted dice, yo quiero ir al cierre ministerial, venga. Ahí en las pantallas está la información, 12 de noviembre, reuniones ministeriales, es la última del año. Es decir, ahí sí en la filosofía de Suso, el que lo entendió, muy bien, entonces 12 de noviembre los esperamos para que podamos vivir este último tiempo de episodios ministeriales. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Todos animados a vivir estos espacios? Sí, tenemos que vivirlos, cerrar. Empezamos bien, terminemos bien. Y así podemos seguir disfrutando de la presencia del Señor. Amados, como lo dice el Señor en su palabra, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor añada gracia al fruto de su palabra en sus vidas, que tengan una buena semana y Dios les guarde. Un abrazo para todos, que estén muy bien. A quienes están en la transmisión, el Señor les bendiga y que tengan buena semana. Chao.